Buenas noches, por tercera vez estamos aquí para enseñarles a hacer una típica carbonara italiana. Hola Elisa, que nos va a acompañar esta noche. Hola. Para una verdadera carbonara romana se necesita aceite, guanciale, es decir, una especial panceta que se hace con la parte baja del cuello del cerdo. Si no la consiguen es igual, es suficiente panceta, en este caso para 2 personas 100 gramos. No tiene que ser panceta ahumada, sino salada. Pecorino romano, que es un queso de rallar de Roma. Si no lo consiguen, se puede hacer con parmesano. Y en este caso hemos puesto para 2 personas 50 gramos. Y 2 rojos de huevo. Lo siento que se ha roto un rojo mientras que le sacábamos la clara, pero son los accidentes que pasan en la cocina. Y por terminar, por acabar, gli spaghetti martelli que nunca tienen que faltar. Primera cosa, vamos a freír la panceta con un poco de aceite de oliva en la sartén para que quede crujiente. Mientras que esperamos que la panceta fría, vamos a preparar los huevos con el queso. Se junta el queso con el huevo hasta crear una crema que después vamos a añadir a la pasta. Si la salsa es demasiado densa, se puede añadir un pelín de agua para hacer la crema. Así aparece la crema cuando está lista para poder ponerla después en la pasta. Y también la panceta en el mismo tiempo más o menos está lista. Bueno, ya casi estamos con la panceta y entonces podemos echar la pasta. Echamos la pasta al agua. Acuérdense de seguir los minutos que están en el paquete porque la pasta tiene que dar al dente. Y hay que hervirla en mucha agua y teniendo en cuenta que la pasta tiene que estar toda sumergida en el agua. Ahora vamos a vertir la pasta adentro de la panceta y la vamos a girar en la sartén para que quede bien untada y bien condimentada. Ahora vamos a tirar el huevo con el queso a fuego apagado porque el huevo no tiene que cocinar, el huevo tiene que condimentar la pasta y entonces vamos a ponerlo y a revolver la pasta para que quede la cremita. El calor mismo de la pasta va a juntar el huevo con la pasta y la panceta. Así aparece la verdadera carbonara romana.